Viernes, saliendo ya de esta semana un poco atareada. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Am, Ayer hice un video muy corto que ha tenido buena aceptación hablando de qué pasaría si mañana el sistema de capitalista del que muchos se quejan dejara de existir. Y era muy interesante lo que se pudiera sacar, o es muy interesante lo que se puede sacar de una afirmación como esta, porque mucha gente ahora se está quejando de un sistema que es capitalista, pero que es opresor y que tiene ciertas, vamos a decir, preferencias por algunos u otros o géneros o personas o razas, por decirlo de alguna manera, y que eso es lo que no ha permitido que la evolución de la sociedad en pro de tener una sociedad mucho más igualitaria, equitativa, equivalente, como lo quieran llamar, a que no son los términos eh, idénticos en definición entre ellos, pero digamos que pueden ser bastante similares entre sí. Pues este sistema es el que no ha permitido que la sociedad crezca en la manera en la que muchos esperan que creciera, ¿no? Que es una sociedad donde todo el mundo es igual, donde, eh, que me parece un poquito complicado realmente pretender que las cosas sean iguales, pero bueno, estaba escuchando unas cosas, perdón, relacionadas con este tema y me causaba mucha curiosidad. Precisamente el video corto de ayer trataba de eso, era, ¿qué pasa si el sistema capitalista mañana deja de existir? Y la respuesta es bastante sencilla, pues queda lo que es la base, como lo que dicen los gringos, el foundation, las fundaciones de la vida como la conocemos en este planeta, que es la naturaleza. Estaba escuchando a alguien y esa persona decía, yo no he visto nunca un sindicato de cebras diciendo el privilegio de las leonas, porque nos cazan, porque es que nacieron privilegiadas por ser leonas y nosotros que no somos, digamos, de una especie ni carnívora, no tenemos camuflaje como los leones que sí tienen un camuflaje que es como el color de la pradera, mientras nosotros estamos con rayas blancas y negras. No están haciendo sindicatos precisamente para decir, abajo las leonas, muerte al león. ¿Por qué? Tratan de sobrevivir y es la ley de la naturaleza. La naturaleza es selectiva, sí, sí lo es evidente. Pero si ustedes se pusieran a pensar un poco, o si nos ponemos a pensar un poco, para entrar en un debate interesante sobre este tema, la especie humana realmente termina siendo la especie que entre ellos, entre la sociedad en la que vivimos, somos la especie que tiene menos diferencias, ¿sí? Es una diferencia más racial, de color de piel, es una diferencia más de pronto de dónde tuviste la suerte o la mala suerte de haber nacido. Sí, porque si me hablan de una persona que nace en Irak, bueno, no sé. Podríamos debatir sobre muchas cosas ahí. Y yo no soy una persona que me guste tomar puntos extremos. Sí, soy una persona bastante flexible, pero me gusta todo trabajarlo y hablarlo y discutirlo desde el hecho de los hechos, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué en una sociedad donde la especie que rige es bastante, digamos, está bastante equiparada, es bastante similar en lo que es en cuanto a capacidades? O sea, no vemos seres humanos con colmillos que salgan a comer estas interacciones no se dan. De hecho, estamos muy por encima de estos depredadores gigantes que pueden acabar con la vida de nosotros. Entonces, en una sociedad donde realmente hay una especie que es la que genera todo el movimiento económico, social, como se quiera llamar, que está bastante, digamos, igualada, porque estamos teniendo este tipo de comentarios, este tipo de aproximaciones, este tipo de quejas sobre un sistema que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado. Ahora, yo no voy a decir que el sistema no ha sido opresor en algún momento. Claro que sí, es necesario que sea opresor en muchos aspectos. Creo que el problema es no saber jugar con el sistema, porque aunque es un sistema que funciona muy bien, también es un sistema que eh, en, en un punto muy grande está manipulado por personas que tienen ciertas capacidades de poder para manipularlo. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda jugar en el sistema. Si el sistema capitalista desaparece mañana, va a quedar la naturaleza y ahí es donde realmente
se van a poder entender estas nociones de que las posibilidades se las crea cada persona. La otra vez estaba hablando, o la otra vez no, a ver, se ha hablado mucho esto del tema de que el pobre es pobre porque quiere, se ha acusado a muchos de estos eh, gurús y falsos gurús, porque sí los hay, del tema de los negocios y demás, que han tratado de utilizar eso como un caballo de batalla para atraer gente y que lo único que han hecho es que esa gente cuando no logra sus cometidos por medio de estos cursos o recomendaciones o tips o lo que sea, pues esta gente entra en una, como en una sensación de vergüenza tan grande que no son capaces ni siquiera de mandar un mensaje diciendo tu curso no me sirvió para un carajo. Entonces, ¿cuál es el problema? Y yo estaba escuchando a Dave Chappelle en estos días y me pareció súper interesante lo que él dijo porque el papá del tipo le decía, porque Dave Chappelle siempre se quejaba de que era pobre y que era pobre. Y el papá un día le dijo, tú no eres pobre. No se puede confundir el estar quebrado financieramente con ser pobre porque la pobreza es un estado mental. Tú no eres pobre porque tienes aire en tus pulmones, tienes inteligencia, lo que sea. Y lo puedes desarrollar en pro de salir de la quiebra, que es un estado totalmente diferente al estado de la pobreza, ¿vale? Me parece súper interesante esa aproximación porque si abordamos el tema de la pobreza desde ese punto de vista, sí pudiéramos decir que el pobre es pobre porque quiere. Ahora, no vamos a entrar en las limitantes en cuanto a capacidades y aptitudes que tienen personas con ciertas disposiciones especiales, porque, y aún así conozco gente que teniendo ciertas discapacidades, incluso mentales, tiene sus propios negocios. Entonces, reitero lo mismo, es entrar en un sistema que nos permite jugar si sabemos jugar con él. Las reglas no están hechas para quebrarse, pero sí se pueden doblar, sí se pueden ajustar, sí se pueden mover, sí se pueden usar reglas superiores para modificar estas o a usarlas a nuestro favor al menos. Entonces me parecía muy interesante. ¿Qué piensan ustedes de que el pobre es pobre porque quiere si nos paramos en una posición donde la pobreza es un estado mental que no nos permite tener una autodisciplina para siempre, día a día, con la pereza que nos pueda dar, con la jartera que nos pueda dar, con los inconvenientes que podamos tener, pararnos y decir, voy a hacer esto en pro de aquello? A mí, por ejemplo, me pasa mucho, yo voy al gimnasio todos los días. Llevo unos cuantos años yendo a hacer ejercicio. A las 4:30 de la mañana me paro de la cama. Y hay gente que me dice, "Puf, yo no sería capaz, marica, es que vos lo que te gusta es madrugar". ¿A quién putas le gusta pararse a las 4:30 de la mañana todos los benditos días de la semana? A nadie. Sin embargo, yo llego al gimnasio y veo un montón de gente que no conozco, pero que respeto muchísimo, porque si esa gente es capaz de pararse a esa hora, esa gente tiene en su cabeza un sistema de autodisciplina que le ha permitido pararse, hijo de puta, a esa hora y decir, por más sueño que tenga, me voy para allá. Y de eso se trata. De eso se trata el no ser pobre o el ser pobre porque se quiere. El que no tiene una mentalidad de pobreza es capaz de hacer cualquier tipo de cosas en pro de moverse hacia adelante en la dirección que se le pegue su gana. Ahora, que la vida no es sencilla y que no todo sale como queremos, sí, la mayoría de las veces las cosas siempre se tuercen y ahí es donde tenemos que aprender a hacer un freno en el camino y avanzar. Si el sistema mañana se cae, queda la naturaleza. Y la naturaleza es, como decía Darwin, la supervivencia del más apto. Ahí ya no va a haber pobres o ricos. Ahí ya no va a haber gente que es el 1% de los que tienen la riqueza mundial. Ahí ya no va a existir eso. ¿Saben qué va a existir? Vivos o muertos. Y si nos pusiéramos a pensar en un escenario como ese, ¿dónde quedaría esto de lo que hablamos tanto que son los privilegios? No existen tales privilegios como los hemos planteado. Es cierto que hay ciertas diferencias entre algunas clases sociales y demás. Es cierto que el sistema es manipulable cuando se tiene la posibilidad y los medios para hacerlo, pero ahí es donde está el problema, no tener esa posibilidad. Ahora, ¿esas posibilidades son conseguibles? Sí, sí son conseguibles. Yo no me he hecho millonario aún, pero sí he logrado entender cómo jugar con el sistema en una industria que le permite la entrada incluso a una persona como yo, un colombiano de Cali, que llegó con un inglés supremamente básico a un
país que ha sido la potencia mundial durante muchísimos años, pero que además ha sido el encargado de generar políticas a nivel global para poder dominar y manipular la economía de cierta forma. Sin embargo, entendiendo cómo funciona ese sistema, uno puede entender cómo jugar con él. Es como cuando uno juega por primera vez un juego de PlayStation que no tiene uno ni idea. O me acuerdo cuando uno iba a jugar maquinitas y estaba jugando Street Fighter y que tocaba hacer y había gente que movía eso como un loco. Había otra gente que entendía cómo se podían hacer los golpes de verdad y ganaba siempre. Entonces es eso, es entender el sistema cómo funciona. Si mañana el sistema se fuera al carajo, solo quedaría la supervivencia y ahí sobreviviría solamente el más apto. O sea que no es un tema de beneficios, no es un tema de preferencias, es un tema de autorresponsabilidad, de autodisciplina, de confianza intrínseca, no extrínseca, de motivación intrínseca que nos permita realmente entender que el sistema está hecho para que juguemos con él. No hay mejor sistema que el sistema capitalista, es espectacular. O vayan y miren los sistemas como Venezuela, ¿sí? Como Cuba. Cuba diría mucho, es que Estados Unidos lo bloqueó y lo sacó el SWIFT. Sí, pero también es un sistema que está gobernado por una sola familia que ha llevado toda la verga, como en Venezuela. No es una sola familia, pero es una sola ideología y se lo dejaron montar. Un país tan rico, puta, tan rico. Yo conozco una persona con la que hice negocios acá. Son una familia demasiado rica, no voy a decir poderosa, pero es muy rica. Tienen 6 billones de dólares en su bolsillo, una sola familia, que es una cantidad de dinero absurda. Esta gente tenía empresas en Venezuela, son gringos, tenían empresas en Venezuela y a ellos les tocó pasarlo de Chávez. Y solamente recibieron una llamada un día en la mañana y dijeron, el gobierno se acaba de quedar con todo, uf, tengo como un pelito en la gorra, se acaba de quedar con toda su industria, con todas sus empresas, hasta aquí llegaron. Y no pudieron hacer nada, incluso teniendo la posibilidad del privilegio del hombre blanco, contando con contactos incluso a nivel político en la política, valga la redundancia, estadounidense. No lograron hacer nada. Entonces, sí creo que es bastante interesante empezar a ver esto del pobre es pobre porque quiere de una perspectiva mental, entender que estar quebrado no es lo mismo que estar pobre, entender que el sistema te permite jugar con él porque el sistema está ahí para eso, entender que los privilegios y esas vainas, eso ya me tiene también un poquito... pero bueno, cosas importantes a tener en cuenta para poder entender cómo se juega con el sistema. Primero, entender cuáles son las habilidades que uno tiene como persona. Yo creo que entre los 30 a los 40 años uno es capaz de entender cuáles son esas cosas que te hacen bueno, que te hacen diferente, que te van a permitir escalar de una manera grande y rápida la dirección en la que quieras escalar y en la industria en la que quieras escalar, porque esas aptitudes te van a permitir ser único, ser individual, ser propositivo. Entender eso. Yo creo que eso se logra en más o menos entre los 30 a los 40 años. Después de eso, habiendo entendido cuáles son esas habilidades que se tienen, que son diferentes o mejores en comparación con otras personas, entender dónde esas habilidades se pueden aplicar de la mejor manera, ya sea en la industria, sea un trabajo en específico o sea un emprendimiento, lo que sea. Una vez se entiende eso y se hace una compaginación entre lo que yo soy muy bueno haciendo y en dónde puedo aplicar esas cosas en las que soy muy bueno para que eso en lo que lo voy a aplicar genere algo grande, yo ya me metí en un sistema donde yo puedo empezar a jugar con mis reglas. Ahora, una vez yo entienda eso, me voy a pasar a la siguiente fase de los próximos 10 años, va a ser entre los 40 y los 50 años, que es donde yo voy a crear realmente capital para mí. Para después de los 50 años yo poder estar viviendo tranquilo de un capital o de unos bienes, como lo quieran llamar, unos assets, que me permitan a mí tener una libertad financiera en cierta proporción, porque a veces pensamos que la libertad financiera es tener 200 millones de dólares al año y no es así, va a depender mucho del estilo de vida que quieras llevar. Pero al final, si logra uno entender que hay 20 años en donde uno entiende cómo volverse bueno, para qué soy bueno, cómo lo aplico y de ahí para allá empezar a aplicarlo, jugando con las normas y reglas de un sistema, haciendo un input diferenciado con respecto a lo que hay afuera, ahí es donde yo puedo generar una cantidad de assets que me permitan a mí tener una libertad financiera en el futuro. Entonces,
El sistema capitalista no es el diablo es lo que tenemos mentalmente, que no nos permite salir de una pobreza mental y que no nos permite entender que las motivaciones no son extrínsecas, no son externas, son intrínsecas, son internas. Y ahí es donde la rompemos. Soy Julio Quintero, muchísimas gracias por estar acá. Era un video corto ahí, hablando un poquito de mierda, que es lo que me gusta a mí hacer. Y bueno, nada, los invito a que se suscriban al canal. Un abrazo para todos, feliz viernes, nos vemos, bye.